estamos en el sexto encuentro, ¿no? De charlas entre agrimensores. Está José Champaña de Córdoba, Aldo Mangiaterra de Rosario, Armando Del Bianco, recuperado de Córdoba también, Rafael Trujillo ¿de dónde digo? ¿De Corrientes o de Misiones, Rafael? De Misiones, De ¿no? Misiones. Y bueno, y hoy lo tenemos por primera vez a Walter Costa de Saespeña, Chaco, agrimensor y feliz padre de un agrimensor recibido el viernes, así que sumamos un nuevo colega a la profesión. Esperamos que le vaya lo mejor posible, mejor que a nosotros. Así que si le va mejor que a nosotros, le va a ir muy bien. No sé, ¿qué querés contarnos, Walter? Porque hace rato que no nos vemos, no te veo, así que todo va a ser novedoso lo que vos nos puedas contar. ¿Cómo es la profesión en el Chaco? Inclusive si querés contarnos cómo fue que tu hijo se recibió, cómo te llevas con tu hijo, si va a trabajar con vos. Bueno, hace 30 años ya estoy en la profesión, compañero de Horacio en la Facultad de Ciencias Exactas Naturales y Agrimensura de la UNE, y cuando me recibí, volví a mi pueblo, a Saespeña, y desde entonces mi primer trabajo fue como docente en la universidad hasta el día de hoy. O sea que yo soy docente en la Universidad Nacional del Chaco Austral, antes de Facultad de Agroindustria, que dependía de la UNE. Ingresé, la verdad, por casualidad, porque me encontré con un profesor del industrial, un ingeniero que estaba en ese momento el secretario académico de la facultad, y me preguntó cómo estaba. Yo le digo, hace poco me recibí, me dijo, me viniste al pelo porque estaba dictando la carrera de profesorado de matemática y cosmografía, y las dos primeras alumnas que tenían que recibirse, no había quien le dé cosmografía. Entonces yo había rendido como últimas materias de cosmografía, así que la tenía bien fresquita y me animé. Y me animé y hasta el día de hoy me gustó y hasta el día de hoy estoy. Incluso estoy dentro del Consejo Superior de la universidad. Soy profesor titular ahora de trigonometría, geometría métrica y astronomía, que es el profesorado de física. Y bueno, y después, por supuesto, desarrollando la profesión en forma particular. Tengo mi estudio de agrimensura, que mi hija desde el principio de año, cuando regresó de Corrientes, me está acompañando. Y sí, la verdad es que trabajar en el Chaco, más un día como hoy, de 40 y pico de grados, es sacrificado, es sacrificado. Pero la verdad, estoy muy complacido de la profesión que elegí. Y bueno, mis hijos, yo tengo varios hijos en edad universitaria, y a ninguno le dije qué es lo que quería que hagan, sino que cada uno eligió lo suyo. Y bueno, y quiso ser como el padre. Qué interesante. Yo, así, ahora me acuerdo cuando fuimos a hacer la campaña, la campaña final a Saespeña, Chaco, que Walter nos presentó al papá. Era locutor de LRA, Radio Nacional Claro, Saespeña. sí, mi papá en realidad es el primer Y fue técnico operador compañero del... de Helio Roca. No sé si Claro, ustedes tuvieron que haber bailado con Helio Roca, No somos tan viejos, Horacio. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ahora, Helio Roca era de Saespeña. sí, Sí. y él vive acá ahora, él es el propietario de la emisora ahora. En realidad es Mirá vos. LT16, y mi papá fue el primer técnico operador del interior del Chaco, y él 50 años trabajó, así que fue el primer técnico. A los 15 años comenzó a trabajar en la radio cuando se inició, que era una filial de Radio Splendid en su momento, y él a los 15 años, bueno, hasta que era una filial de Radio Splendid. Él incluso estuvo en Buenos Aires capacitándose, y bueno, sí, ya. Y después, cuando se hizo privada, ahora el propietario justamente es Helio Roca. Él es el propietario, y que vive acá. Y es mi cliente también. Mirá vos. Cliente y amigo. Así que soy el agrimensor de los famosos del Chaco. Sí. De las fuerzas vivas. Sí. Este, Así es, sí.
bueno, ya que estamos, vamos a pasar el aviso ahí en el Chaco. En aquel tiempo se llamaba Hotel Gualoc. No sé, creo que ahora sigue estando, pero tiene otro nombre. Y están las peñas. No, ¿cómo es? Las termas. Termas. Peñas era lo que Claro, armábamos nosotros. Las termas Epa, así ese- que, Esa peña también es llamada ciudad termal porque tenemos unas termas que está considerada una de las mejores aguas para sanación. No es tan turística como por ejemplo Termas Río Hondo, pero son muy buenas aguas. Incluso la universidad de la UNCAU tiene la carrera de farmacia, medicina y trabajan con el barro termal y hacen varios trabajos, digamos, con la parte farmacéutica y para cosmetología con el barro termal. así que este Sí, año que sí, no pueden ir a está Europa, ya saben que pueden ir a hacer un tratamiento de recuperación ahí a las termas. Tiene un hotel espectacular, la zona del sí, sí. complejo. Claro, Una locura. lamentablemente ahora con este tema de la pandemia está como hay un sector de aislamiento con el hotel. O sea, Ah, ahí es mire, donde pues. la gente tiene da positivo, digamos. Ahora no está funcionando como hotel en Entonces no ese momento. vamos, entonces no vayan. No, no. Bueno, Anota, Aldo, para ir a sentarte en el barro, ahí te va a hacer bien para las piernas. para la columna. Bueno, eh, reserva. Vamos a hacer una ¿puedo reserva. hacer Bueno, una pregunta a Walter? sí. Sí, Walter, ¿cómo viste el plan de estudio o la carrera que hizo, o las carreras, cómo recibió tu hijo en comparación a la época en que nosotros nos recibimos? Yo creo que también soy medio contemporáneo tuyo, me Sí, recibí un poquito Rafael antes. Trujillo se recibió también en la UNE, medio año antes que nosotros, más o menos. Sí, pero me Así que interesa saber hizo el cómo... plan, el mismo plan de estudio. eh, no, fue diferente. yo noté que hay diferencias, digamos, y más con el tema de las nuevas tecnologías. Algo que nosotros la vimos Lo que nos muy contaba poco, Marco. casi nada, exactamente, muy poco, casi nada, más que nada de oído o algunos videos o comentarios, que incluso cuando yo estaba terminando en el año 91, era la guerra del Golfo y ahí es donde nos contaban que se estaba aplicando GPS, pero pues nada más que para que tenía un tratamiento bélico nada más. Bueno, y después todo conllevó hasta lo que está muy... O sea que yo veo esa mucha diferencia. Incluso mi hijo ya está trabajando con esa tecnología, con los drones y todo eso. Que bueno. Perdón, la principal diferencia, ¿te parece a vos lo que notás en el tema tecnología? El tema de tecnología es lo principal que la única diferencia, porque después los otros, lo básico, todo es prácticamente lo mismo. Incluso, como yo le digo a mi hijo, lo básico tenés, el tema está afuera, ahí te va a hacer más. Resolver situaciones que a lo mejor no lo viste en la facultad. Eso es interesante lo que él cuenta porque, bueno, nosotros fuimos todos alumnos comenzamos siendo alumnos de Domingo Tazzano, no sé, que fue presidente de FADA, así que debe ser conocido de todos. Y Domingo Tazzano había hecho un posgrado, se lo había recibido de ingeniero fotogramétrico en el ITC de Holanda. Entonces cuando vino a Corrientes, trajo bibliografía y formó el servicio de cartografía, fotogrametría y fotointerpretación. Ahí fue como la cuna de la difusión de las nuevas tecnologías o de la informática aplicada a la agrimensura. En el servicio de cartografía y fotogrametría estaban Marcos Roy y Lucio Arengo, que eran agrimensores y técnicos en informática o expertos en estadística y computación, como se llamaba, era la carrera que se dictaba en aquel tiempo.
Entonces, gracias a esa coincidencia que en el estudio, muchos de nosotros en las clases teníamos algunas nociones de lo que era la informática. De hecho, nosotros cuando fuimos a la campaña en Saespeña, ya habíamos llevado 2 computadoras y hicimos los cálculos de cierre de las redes, los hizo Arengo, ¿no? Y Roy, con 2 equipos que ya habíamos llevado con nosotros. Creo que fue la primera campaña donde se llevó una computadora Pareciera que uno dijera, fuimos los que cruzamos los Andes, ¿viste? Pero era así, ¿viste? Llevamos la primera computadora de la facultad, que era la primera computadora portátil, digamos, la llevamos nosotros en el año 87. Un televisor. Claro, era una Commodore, eran 2 Commodore 64, una era mía y la otra era del centro de estudiantes. ¿En qué año? 86 habrá sido. 89. No, antes, 88, no, si en el 90 yo me recibí. No, entonces era así, en el 89-90. Bueno, pero no, creo que era 87, 87 era porque yo después dejé de trabajar en una beca que tenía ahí en Corrientes y ya después al año siguiente me recibí, así que era 88, 89. Pero sí, y bueno, por eso es que a veces él, Roy, que era discípulo de Tassano, fue el que de alguna manera nos daba las pautas de qué era la aplicación de la informática a las tareas de agrimensura. Por eso es que yo me resisto tanto a la geomática, porque la geomática habla de la automatización de procesos. Y en cambio la informática es el uso de las tecnologías de la informática a la aplicación, a la agrimensura, a distintas reglas de agrimensura. O sea, hay una sutil diferencia, pero que no es menor. El levantamiento de datos no se puede automatizar. O sea, vos podés cambiar el instrumento, ya no puede ser que no uses estación total con prisma, puede ser que use un GPS o una estación RTK o lo que sea, pero siempre va a necesitar de un agrimensor que sepa dónde posicionar el equipo o el receptor para elegir el punto preciso, ¿no? Y hacer la delimitación correcta. En cambio, la geomática, la gente que estudia geomática no analiza ese tema, o sea, no sabe de triangulaciones, no analiza el tema de las intersecciones, sino más bien el dato. Para ellos el dato crudo es lo que para nosotros es el final del proceso, en muchos casos. Así que a mí me gusta conversar un poco el tema, las diferencias entre la geoinformática y la geomática. Yo creo que nosotros yo por lo menos estoy más a favor de la geoinformática. De hecho, había una revista en los años 90 que se llamaba Geoinformación. Y era justamente la geomática aplicada a las ciencias de la agrimensura. Bueno, ya pasé otra vez el aviso y otra vez. Como viste, Walter, yo arranco y no puedo parar. Sí. No sé si quieren contar alguna cosa del tema docente, las experiencias, o vos, José, no sé cómo que estás más cerca de las nuevas tecnologías y también sos un precursor en todo esto, a ver ¿qué te parece el tema de la geomática y la geoinformática? Bueno, yo creo que es lo mismo, ¿no? O sea, ¿vos crees que es lo mismo? Va, por lo menos etimológicamente, ¿no? O sea, digamos, el ática es la automatización. Sí. O lees automática, sí. Digamos, informática sería automatización de la información. Entonces, cuando hablas de geomática en general, es la automatización, como bien decís, de la ciencia de la Tierra.
Claro, pero digamos, hoy hablar de geomática sin hablar de información es como que no tiene mucho sentido. La geomática, digamos, sería la tecnología de la información aplicada a, ¿cómo se llama? A la parte geo, o a lo que sería lo geo. El punto de la, que nos, digamos, y cuando hablas de información, es un proceso en general que habla de la captura, ¿sí? La entrada de datos, si querés llamarlo, al sistema de computadora, por lo cual tenés que hacer, si querés llamarlo, algún tipo de filtro, algún tipo de trabajo. Luego el proceso y la distribución de la información, o sea que la captura es parte de lo que es la informática. Sí. Entonces, en el caso de la geomática, hay toda una parte que sería la captura de la información, que ahí sí concuerdo con vos que somos muy fuertes los agrimensores, ¿no? O sea, no tanto por ahí en el tema del procesamiento, de la distribución, aunque realmente, si vos me decís, hoy estaba leyendo algo que había escrito yo, y creo que nosotros somos los periodistas de la Tierra, no sé cómo explicarte, ¿no? O sea, el rol de hoy es el periodista de la Tierra, ¿no? En el sentido de que, bueno, hasta más, si podés incluir la mensura como parte de esa información, que ahí tiene que ver con, digamos, la determinación de la propiedad de alguien, pero es información. O sea, el tratamiento de la información, ¿cómo te puedo decir? La agrimensura de hoy puede ser vista bajo la óptica de la información de la Tierra, ¿no? Y hasta más, creo que tenemos alguna deuda al respecto. La otra vez en el Congreso, no, creo que fue en una reunión de FADA, hay un ex director de FADA que es mendocino, ya no voy a acordar el nombre, y habló de la exhibición de los problemas territoriales, ¿no? Y yo creo que eso realmente es una gran cuestión que nos debemos los agrimensores, exhibir, digamos, los problemas territoriales de todo tipo. Hasta más, hoy en día, una de las preocupaciones teóricas, por decirlo así, que uno tiene, o que yo tengo por lo menos, en general la información que nosotros siempre somos expertos, o digamos, o nos focalizamos, es en la información física de la Tierra. O sea, lo que sería, digamos, la topografía vista como un producto de la geomorfología, ¿no? De los procesos geomorfológicos. Pero creo que tenemos que superar esa etapa, que de hecho lo hacemos cuando se hacen mensuras, en el sentido que ya la mensura ya es un tema social, pero además hay otras cuestiones sociales que hoy importan. O sea, hoy la planificación de urbanistas o la planificación en general habla de una visión sistémica, donde lo social, que por ahí no es lo externamente visible como es la tierra física, digamos, es necesario mostrar para una solución integral, ¿no? O sistémica, si quieren llamarlo así, porque hoy hay la complejidad, digamos, de la realidad, de estos problemas de la tierra, digamos, son claves. Nosotros por ahí, por mi edad, nos hemos creado en una idea donde digamos, las personas o la geografía apuntaba a que la definición, digamos, o la relación de la Tierra con la gente era determinista. O sea,
que dada cierta geografía o cierta geomorfología o cierto ambiente ecológico, por decirlo así, o algunos hablan de ecología, generaba una determinación en la forma de ser de la gente. Esto ha cambiado radicalmente, donde hoy, digamos, la geografía es producto de una construcción social, sobre todo en el ambiente urbano. Hoy vemos que, digamos, nuestra geografía no es la del ambiente natural, sino mayoritariamente en donde vivimos, que es la ciudad, ¿no? Y ahí es una construcción de la sociedad, de distintos aspectos de la sociedad, hasta más uno puede ver en los tiempos, en diferentes tiempos, diferentes tipos de construcciones que responden a una cultura en el tiempo, ¿no? Bueno, eso para mí generaría la necesidad de tener una visión más amplia de los agrimensores y, digamos, usando herramientas de captura de datos y de cartografía temática, mostrar o exhibir las distintas problemáticas más allá de los aspectos físicos e involucrarnos también en la resolución o en mostrar los problemas de tipo sociales, económicos, de distintos, por ejemplo, el valor de la tierra es un aspecto de este contexto social que yo les estoy hablando. Bueno, los servicios también. Bueno, todo lo relacionado a esta construcción de la gente, ¿no? Y bueno, y en el caso de la geomática, lo que cuesta interpretar, digamos, o tratar de lograr, que lo tendríamos que lograr para bien de la geomática y de la agrimensura, que está detrás, digamos, es más allá de lo instrumental, de lo meramente instrumental, lograr qué objetivos están atrás. Los agrimensores siempre hablaban de la seguridad jurídica. Bueno, ¿cuál sería, digamos, aquellos fines detrás de la geomática más allá de lo instrumental? Como podría ser, qué sé yo, hago propuestas, ¿no? El desarrollo sustentable o el cuidado del ambiente. Bueno, ahí tendríamos que incursionar. Todo el tema de la información para la toma de decisiones a nivel de planificación. Bueno, es una visión. No creo que sea la verdadera. Ya nadie puede hoy hablar de verdades absolutas, sino de verdades que podemos ir compartiendo y construyendo juntos. Pero bueno, pienso que lo que vos llamas, que no hay diferencia entre la geomática y la geoinformática. Me parece que es una sola cosa. Sí, ¿puedo? Claro. Sí. Coincido totalmente con lo que dice José. Yo no, digamos, más allá de si hay que diferenciar entre geomática o geoinformática, el asunto, y en eso creo que coincidimos con Horacio, es que apareció, creo, en algún momento, creo no equivocarme, que como que la geomática iba a ser una nueva carrera que iba a reemplazar a la agrimensura. Exactamente. Y eso sí creo que es erróneo. O sea, yo creo que la geomática, la automatización del manejo de la información, muy importante desde ya, pero que es parte de la agrimensura. No
no la suplanta, es al revés, está comprendida dentro de lo de la agrimensura. En ese sentido, me parece, más allá de si hablar de geomática o geoinformática, en el sentido de que no puede haber una carrera que se llame geomática. Bueno, eso, pero lo que no creo que tenga el sentido o tenga que tener el objetivo de reemplazar a la agrimensura. Yo, lo que decía José, a mí me trae viejos recuerdos, porque el asunto es cómo yo, acá decíamos, hubo una pregunta de cómo el hijo de Walter se incorporó, buscó definir su carrera, ¿no? Yo empecé ingeniería civil, en aquella época no existía agrimensura como carrera independiente. Me tocó el servicio militar, me cortó, digamos, como pasaba todo lo que teníamos que hacer, servicio militar. Y cuando volví a la facultad se había creado la carrera de ingeniero geógrafo. Y ahí hubo una elección de parte mía. Había en la universidad, en Rosario, en aquel momento todavía no existía la Universidad de Rosario como tal, formaba parte de lo que se llamaba la Universidad Nacional del Litoral, un ente de la universidad que se llamaba el IPRUL, IPRUL, Instituto de Planificación Regional y Urbana del Litoral. Y era un ente de la universidad interdisciplinario que se dedicaba al tema ese de la planificación regional y urbana. Y ese fue mi objetivo. La idea, para el lado que yo quise apuntar. Tuve mala suerte porque cuando ya me había recibido de agrimensor y estaba por recibirme de ingeniero geógrafo, que era director del departamento, en aquel entonces no era escuela de agrimensura, me recomendó para una beca para el IPRUL, y fue el golpe de Estado del año 66, que arrasó con gran parte de la universidad. Entre otras cosas, se llevó puesto el IPRUL, que obviamente hablaba de planificación, de los temas de la propiedad, de esos temas, y bueno, para el gobierno militar de aquella época era, no sé, subversivo o cosa, cuando menos sospechoso. Sí. Así que se me cortó la inspiración. Bueno, después la vida, la realidad me fue llevando por otros caminos, ¿no? Pero una vocación precisamente en ese sentido, ¿no? Yo me parece que la posibilidad del aporte de la agrimensura al mejor uso del suelo, llamémosle, por decirlo de alguna manera, o a la planificación, o al planeamiento, incluyendo todas las cuestiones que incluye, ¿no? Porque ahí entra dentro la cartografía, entra la mensura, entran las diversas técnicas, entra la geomática. Me parece, sí, no sé, hay una...
Hay una interferencia. Parece. Sí. Bueno, fíjate una cosa que yo estoy observando ahora con el tema de la toma de tierra, ¿no? Si uno observa, digamos, evidentemente hay un proceso mundial de urbanización, o sea, llamo urbanización digamos, a la inmigración de lo rural al urbano. Es un proceso general y en Latinoamérica es muy importante, o en Latinoamérica probablemente sea la de mayores porcentajes que rondan el 80-90%. En Argentina el otro día leí el 92%. Y bueno, esa urbanización o conurbanización, digamos, que se está El 92% de la población vive en ciudades áreas urbanas. en Argentina, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, toda esta cuestión, digamos, evidentemente de la toma de tierras, tiene de trasfondo la falta de planificación territorial, digamos, o la falta de visión de la política sobre lo que es planificación territorial, que lleva a que sucedan estas, digamos, llamarlos así, violencias de alguna forma, por tener una propiedad que podría haber sido organizada por la política, o sea, por nuestra sociedad como Estado, ¿no? Creo que ahí esa ausencia genera este tipo de... Falta de previsión. Esta falta de previsión genera este tipo de problemas. Y por Pero hay supuesto, también otra... ni hablar que nosotros estamos ausentes de esas problemáticas, ¿no? Sí. ¿A vos no te parece que un poco ahí hay la falta de previsión también aparece cuando el cambio del uso del suelo, por ejemplo, el cambio el uso del suelo donde hay más demanda de mano de obra hacia un cultivo con menos demanda de mano de obra, es lo que provoca la expulsión de la población rural, de parte de la población rural hacia las zonas urbanas? Y que eso es lo que debiera ser planificado, digamos. No, teóricamente, o sea, por lo que yo he leído y revisado, digamos, el proceso de urbanización, o sea, desde el punto de vista histórico, las ciudades, estamos hablando de Edad Media, eran lugares de intercambio. No había, excepto, y también sucede en las ciudades incaicas, ¿no? Ahí estaban básicamente los sacerdotes, los militares, ¿sí? Y el rey, básicamente. El rey cobraba los impuestos a una gran población rural. Digamos, no era un lugar donde la gente vivía, no sé si me explico. Básicamente la ciudad en esas épocas, hasta la aparición de las industrias, no era lugar de vivienda, sino de intercambio, ¿no? En general. También era de refugio en el caso de invasiones de extranjeros, pues de ahí las ciudades amuralladas. Cuando se produce el desarrollo industrial, principalmente en Inglaterra, básicamente había que dar vivienda a la gente para que trabajara en la industria. Y ahí se produce, digamos, el tema de la migración de lo rural al urbano. Pensemos también, más modernamente, que la ciudad hoy simboliza varias cosas, o sea, significa oportunidades laborales, sobre todo, significa ascenso social o cultura, y significa vivienda de alguna forma, ¿no? O posibilidades que no ofrece. Pero bueno, esto es por una falta de planificación. Yo creo que el proceso de urbanización, o sea, de crecimiento de las ciudades, se da por ese vuelco industrial
de las industrias, digamos, donde hay que, hasta más, se cambia un concepto que es muy importante y del cual nosotros somos parte, que es que la propiedad pasa de ser un bien de uso a un bien de cambio. Antes, digamos, uno tenía una propiedad para usarla y la visión era el uso personal. Hasta de hecho, nosotros cuando construimos nuestra casa, la vemos así, como bien de uso, la mejoramos, la adaptamos a nuestra forma. Pero hoy, y desde esa época industrial, aparece la figura del bien de cambio, o sea, de aquel que construye ciudades para tener una transacción comercial y sacarle una ventaja, ¿no? Que es el problema del desarrollismo. Sumado a eso, en nuestro caso, me parece, y ahora sí volviendo a hablar del tema de las tomas de tierras, de un abuso en general de la gente, de los desarrollistas, en connivencia, yo casi diría con la política, de cambiar usos de la tierra, cambiar las normas para generar desarrollos comerciales. Ahí, por ahí va la cosa. Yo creo que tiene dos caras. Se escuchó mucho ahora en estos últimos tiempos, ¿no? Que decían que parte de los incendios que se hacían eran para armar desarrollos urbanísticos, emprendimiento inmobiliario, ¿no? En Entre Ríos. Eso yo lo dudo, porque es una antigua costumbre de la gente de campo de quemar los campos. No, eso sí, sí, seguro, sí. Eso acá conocíamos también eso. Creo que es la principal razón. Lo que vos estás diciendo me parece que ya es que puede haber a las brujas, que las hay, dicen, no pueden existir. Pero no creo que sea una razón determinante, digamos, principal. Sí, un aprovechamiento digamos, justamente al tomar estas tomas de tierra a nivel de bienes de cambio, ¿no? O sea, hay gente detrás que hace negocios con estas tomas de tierra. Fíjense, ustedes van a recordar también lo que yo les digo, parece ser que los grandes cambios se producen por los cambios en las reglamentaciones de los loteos. O sea, en una época se exigía, cuando se hacía un loteo, cierto tipo de infraestructura, y nosotros teníamos mucho trabajo en ese caso, o la gente, los agrimensores de aquella época, en generar este tipo de trabajo, o sea, hacer el loteo, claro, manejar la infraestructura, por ahí darle luz, o planteo de los caminos, y qué sé yo. Bueno, esa ley permitió a muchísima gente tener tierras, hasta más. Están los loteos de las sierras de Córdoba. A mí me da mucha gracia los loteos. Una vez fui a Vialema C y le digo, ¿cuánta gente vive acá? ¿No? Porque bueno, un parámetro que yo tomo para los sistemas de información geográfica es preguntar cuánta gente hay. Entonces inmediatamente deduzco la cantidad de loteos que hay. Es una relación de más o menos que puede variar de 1,2 a 1,3. Entonces me dice 10.000 personas que vivían, creo que en Vialema, sí, 9.000 o 10.000 personas, un número de ese tipo, ¿no? Entonces digo, entonces hay 3.000 parcelas. No, me dice, hay 20.000 parcelas. ¿Por qué? Porque estaba muchísimo más loteado, digamos, Bueno, ese tipo de loteos aparentemente cambian las reglamentaciones y se hacen reglamentaciones mucho más selectivas, de alguna forma, que llevan a que los loteos sean orientados, digamos, a cierta clase social de altos ingresos, o sea, clases medias altas o clases altas, donde la exigencia del lote mínimo es mayor, bueno, una serie de cuestiones, y no se permite, o digamos, se inhabilita, o se
se interponen trabas, si querés llamarlo así, a los loteos tradicionales que producían digamos, el ascenso social de las familias obreras o más humildes, ¿no? La posibilidad de... O sea, yo me acuerdo en la cabeza de mi papá, que era maître de hotel, o sea, mozo, digamos, siempre fue comprar un lote para poder construir su casita, ¿no? Esas cosas que han ido desapareciendo en el tiempo. Bueno, son procesos, digamos, de falta en general, para mí, de falta de planificación en general, de una visión netamente económica, que yo por ahí defiendo en virtud de que si no hay bienes para distribuir, no puede haber justicia social. Pero, digamos, no dejo de mirar que cada uno de nosotros tiene que tener una mirada importante, social, o una responsabilidad social, que, bueno, en mi caso, para no traicionar mis orígenes, ¿no? Pero bueno, es como que hay grietas, o sea, nos llevan a la grieta de un lado y del otro, porque hay beneficiarios, ¿no? Y esos medios inteligentes o esa gente que razona, que prevé, que ve un futuro, se la desprecia de alguna forma. Eso es parte de lo que estamos viviendo hoy. O sea, falta de mirada social y falta de miradas productivas, ¿no? Yo siempre defiendo esa gente que vino con una mano atrás y otra adelante y con trabajo se superó y hoy son parte digamos, de la riqueza argentina, ¿no? El inmigrante, el tano, el árabe, el judío que vino e hizo historia en la Argentina, de la cual somos muchos hijos. Aldo. Estoy seguro, en el caso de mis abuelos vinieron de Italia y bueno, empezaron como albañiles acá en Misiones y bueno, de ahí salió toda la familia, pero también es cierto que a casi todo, por lo menos acá en Misiones, prácticamente toda la inmigración, la tierra que se le dio gratis con la ventaja de que, con la obligación de que la trabajen, ¿no? Y hoy no se da la tierra gratis, ¿viste? Hoy no se da hay planificación territorial. Claro, en aquel tiempo inclusive a mucha gente se le daba la tierra y después estaban lo que hoy serían los punteros, pero en aquel tiempo estaban los terratenientes, que eran los que le compraban, o sea, le tomaban toda la producción y le pagaban con bonos. Claro, ahí me parece una vieja deuda de la agrimensura tal cual histórica, porque el tema a mí es un tema que me entusiasma. Nosotros, por ejemplo, casi fueron exterminados los pueblos originarios en lo que es la zona de nuestro país. ¿Por qué? Porque en la zona andina, que es zona minera, los pueblos originarios eran la mano de obra. En esta zona, el indio era al revés, porque acá la riqueza eran las vacas, y el indio era un consumidor, o alguien que competía por la propiedad. Entonces, justamente está el famoso cuadro, lo tengo por acá, el del pintor uruguayo, el del agrimensor, donde
en la época de la lucha por la conquista, lo que le llamaron la conquista del desierto, si uno mira el cuadro, hay algo que, prestándole la atención, llama un poco a la curiosidad. El agrimensor que está ahí tiene como 15 tipos ahí. ¿Para qué precisaba tanto ayudante? A ver, ¿podés ponerlo de vuelta? ¿Eh? ¿Podés ponerlo de vuelta? ¿Está? Claro. Sí, sí. ¿Para qué precisaba tanto ayudante? No eran ayudantes, eran custodios. Eran los que... la patota, digamos. La seguridad. Claro. Era la seguridad. Claro. Porque en el relato, por ejemplo, de Estanislao Ceballos, sobre las 15.000 leguas de la conquista del desierto, Estanislao Ceballos era rosarino, fue el ideólogo, el que fundamentó la campaña de Roca. Y justamente aparecen en esos relatos la cuestión de que los indígenas o los pobladores originarios, cuando venían las tropas y ocupaban un sector, sí, lógicamente se preocupaban, pero no se preocupaban tanto como cuando iba un agrimensor. Porque cuando eran tropas, era una incursión, que después volvía para atrás. Cuando había un agrimensor, era para ocupar definitivamente. Y entonces era una actividad muy riesgosa, la del agrimensor. Y entonces nosotros tenemos desde aquella época una cuestión, justamente una contradicción entre esto que planteaba José, una planificación del uso de la tierra para garantizar el bienestar social con un uso de la tierra para garantizar riqueza de un pequeño sector, ¿no? Sí. Al punto tal que en el código de Vélez Sarsfield, que recién fue modificado en el siglo pasado, en 1960 y pico, endiosaba a tal punto la cuestión de la propiedad privada de la tierra que establecía, incluía, no me acuerdo el número de artículo 2000 y pico, establecía el derecho absoluto que incluía la destrucción. El propietario podía destruir el bien, formaba parte de su derecho. Entonces, una ciudad como Rosario tiene una particularidad, todavía no fue fundada. Yo le propuse hace un tiempo al que fue escribano, a uno de los que fue escribano de la Municipalidad de Rosario, le dije un día, le propongo algo, y le digo, ¿qué quiere? Le digo, vamos a la plaza principal, le digo, y yo fundo Rosario y usted da fe. Me dice, vamos todos en cana. Le digo, no, ya sé que vamos en cana, pero ¿quién nos quita el mérito histórico? ¿Que no hay fundador de Rosario? ¿No hay acto de fundación de Rosario? No, Rosario no fue fundada todavía. Y todavía tengo chance.
Me falta conseguir un escribano. Pero el crecimiento de Rosario ha sido un crecimiento fuera de toda planificación, librado a la especulación inmobiliaria. Entonces, eso que dice José, la tierra como un bien de carácter económico, comercial, de modo tal que entonces por ahí todavía existen bolsones dentro de la ciudad que justamente se prestan a todo el tema de la ocupación y demás, que no han sido urbanizados, porque el propietario no le interesó, no quiso, no se decidió por la razón que fuera, y las urbanizaciones han sido en sectores más alejados que a la vez complican toda la cuestión de los servicios. Hacen más difícil, más complejo, más costoso. Entonces, por ejemplo, hay una notoria diferencia en un proceso como el de la ciudad de Rosario con un proceso como el de la ciudad de La Plata, que fue una ciudad que fue planificada. Entonces me parece que históricamente hay una... Ahora, fíjate Aldo, ya que tocas La Plata justamente, es más, el plano de La Plata se lo llevaron a Julio Verne, que era concejal en una comuna cerca de París, para mostrarle lo que era la ciudad, la ciudad saludable, porque lo que buscaban en América, todo ese movimiento que lo tuvo Julio Verne en su momento, era la ciudad saludable. Y La Plata era eso, fue diseñada como la ciudad saludable, con avenidas anchas, cada avenida tenía una especie una especie arbórea diferente y demás. Y vos ves, llega la pandemia del coronavirus y una de las ciudades donde más contagio hubo es La Plata. Y ciudades que no tuvieron planificación, qué sé yo. Posada, por ejemplo, en Posada se planificó, creo que tiene 13 por 14 cuadras, fue lo original. Bueno, ahora tenemos, pero la provincia llegó a 200 casos de coronavirus, pero en 7 meses. Entonces uno dice, ¿cuáles son los preceptos para la planificación? ¿No? ¿Cómo definir cuál es la planificación? Porque una planificación a 100 años, 150 años, es imposible casi, porque no se sabe qué es lo que, cómo se va a vivir, cómo va a ser la salud, qué es lo saludable. A mí de alguna manera me pone contento que por lo menos el Estado haya construido barrios, porque en alguna oportunidad le dije a José que los barrios tipo Fondo Nacional de la Vivienda que construye el Estado y que se venden en cuotas muy bajas, que por ahí a mucha gente le molesta, pero gracias a eso mucha gente se levanta y se lava las manos antes de salir a tomar el transporte público. Y ese simple acto de higiene me parece que es mucho más saludable que el de las avenidas y las diagonales y la planificación. O sea, darle baño instalado, agua y luz, o por lo menos agua y cloaca a la mayoría de la población, te asegura inmunidad a un montón, o por lo menos la demora en el contagio de enfermedades, que eso es algo, eso es lo más saludable que hay. O sea, el construir barrios con equipamiento adecuado es preservar la salud pública de la población, más allá del diseño urbano, ¿no? Bueno, perdonen que sea molesto. Cortamos acá, Horacio, para que hagas una segunda... Una pausa. Una pausa.